Mi hija dejó a mis 3 nietos en la puerta de mi casa, diciendo que solo necesitaba dormir una siesta. Nunca volvió. Yo los crié, los alimenté y los abracé cuando ella los trataba como si fueran basura. Pero esta mañana no regresó con una tarjeta de agradecimiento ni con una disculpa. Regresó con un grupo táctico, un abogado con un traje de $3,000 y la acusación de que yo había secuestrado a sus hijos. Creían que me tenían acorralado. Creían que yo era un viejo senil al que podían aplastar sin esfuerzo, pero no sabían nada del sobre color mostaza que llevaba años escondido bajo una tabla suelta del piso de mi habitación. Cuando estampé aquel papel amarillento sobre el estrado del juez, su expresión no fue de ira, fue de puro impacto. Me miró y susurró casi sin voz: ¿Los niños saben esto? Le sostuve la mirada y respondí: Todavía no, pero están a punto de saberlo. Y antes de contarte qué había dentro de ese sobre, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Dime en los comentarios desde dónde estás mirando. A este viejo le ayuda a saber que su historia está siendo escuchada. Eran las 6 de la mañana de un domingo, y lo único de lo que yo era culpable era de ponerle demasiada mantequilla a la sartén. Me llamo Guillermo Benítez. Todos me dicen Memo. Tengo 70 años y mis rodillas crujen como madera seca cuando cambia el clima, pero mis manos siguen firmes. Pasé 40 años en plataformas y campos petroleros, de esos trabajos que te enseñan 2 cosas: paciencia y cómo preparar un desayuno que te deje lleno de verdad. La cocina estaba en silencio salvo por el chisporroteo de la grasa del tocino y el zumbido bajo del refrigerador. Ese era mi momento favorito del día. En la otra habitación dormían mis 3 razones para seguir respirando. Leandro ya tenía 17, un muchacho grande, catcher del equipo de béisbol de la preparatoria y con un apetito que parecía no terminar nunca. Valeria tenía 15, la lengua afilada y la cabeza clara. Hablaba de estudiar derecho como si ya lo tuviera decidido. Y Mateo, mi Mateo tenía 13. Era apenas un bebé de 2 meses, envuelto en una toalla sucia, cuando su madre lo dejó aquí. Volteé los huevos a la mexicana, como le gustaban a Mateo, la yema suave, sin pasarse. Mientras cocinaba, hacía cuentas en mi cabeza. Mi pensión era de $3,200 al mes. Entre la hipoteca, los servicios y la despensa para 3 adolescentes que crecían a un ritmo cruel, casi siempre me quedaban unos $50. Había guardado esos 50 en una lata de café durante 6 meses para comprarle a Leandro un guante nuevo para los playoffs. No era una vida de lujo. No había viajes a Europa ni autos elegantes. Pero esta casa era cálida y estaba llena de amor. O al menos lo estaba hasta que la puerta principal explotó. Ni siquiera escuché que tocaran. Un segundo estaba estirando la mano hacia el salero y al siguiente un estruendo me sacudió los huesos, hizo caer fotos enmarcadas del pasillo y llenó la sala de astillas como metralla. Antes de poder apagar la estufa, mi cocina se llenó de hombres con cascos, chalecos y armas largas. Gritaban órdenes que rebotaban en el piso. ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Manos donde pueda verlas! Ser viejo no significa ser lento. Mi primer instinto fue correr al pasillo, proteger las habitaciones, proteger a mis niños. Alcancé a dar un paso cuando una bota pesada me barrió las piernas. Caí con fuerza. La cara se me estrelló contra el azulejo frío, junto a una gota de grasa. Un dolor me atravesó el hombro malo, pero lo ignoré. «No los lastimen», grité desde el suelo con la voz áspera. «Hay niños en la casa, por favor, no les hagan nada». Una rodilla se me clavó en la espalda y unas esposas se cerraron sobre mis muñecas con un clic que todavía me retumba cuando lo recuerdo. El corazón me golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. Los escuché despertar. Escuché el grito de Valeria. Escuché a Mateo llorar. «¡Suéltenlo!», rugió Leandro. Giré el cuello, tratando de ver. Mi muchacho había salido de su cuarto en camiseta y boxer, dispuesto a pelear contra un ejército por su abuelo. «¡Quédate atrás, Leandro!», le grité.
«¡No te muevas, hijo! ¡Quédate atrás!». 2 agentes lo sujetaron y lo estrellaron contra la pared. «Es un muchacho», supliqué. «Tiene 17. Por favor». Fue entonces cuando el mar de uniformes se abrió como si hicieran paso a alguien importante, y entró ella. 13 años habían pasado, pero yo reconocería su manera de caminar en cualquier parte. Verónica, mi hija. Solo que no era la Verónica que yo recordaba. La última vez que la vi pesaba poco, la piel gris por la droga y el alcohol barato, con un moretón en la mejilla de algún tipo con el que se estaba destruyendo esa semana. Había dejado a 3 bebés llorando en mi sala, dijo que iba por leche y desapareció. La mujer que ahora cruzaba mi cocina parecía salida de una revista. Abrigo color crema, cabello perfectamente arreglado, lentes oscuros caros. Se los quitó despacio para mostrar unos ojos maquillados con una precisión cruel. Se veía sana, se veía rica, y me miró con un asco que me heló la sangre. «Ahí está», chilló señalándome con un dedo de uñas impecables. «Ahí está el monstruo oficial. Ese es el hombre que me robó a mis bebés». Yo seguía en el piso, la mejilla contra el azulejo sin poder creerlo. ¿Robarlos? Yo no los robé, los rescaté. Los levanté de donde ella los dejó tirados. Verónica pasó sobre mis piernas como si yo fuera basura y corrió hacia el pasillo, donde los niños estaban juntos, aterrados. «¡Ay, mis amores!», gimoteó con una teatralidad de telenovela barata. «Mamá está aquí. Mamá por fin los encontró. Los ha buscado tanto tiempo». Vi a Mateo encogerse. Él no sabía quién era esa mujer. Era un bebé cuando ella se fue. Para él era una extraña con perfume caro y caos en la piel. Pero a Verónica no le importó. Apretó a Mateo y a Valeria en un abrazo sofocante. «Aléjate de ellos», rugí, forcejeando con las esposas. La rodilla en mi espalda presionó más, sacándome el aire. «No tienes derecho, Verónica. Los abandonaste. Los dejaste con el pañal sucio 2 días. Te fuiste». Ella giró hacia mí y por un instante se le cayó la máscara. Sonrió con hielo puro, una sonrisa que decía, «Ya gané». Luego se volvió hacia el agente que tenía al lado y de inmediato le brotaron lágrimas perfectas. «¿Ve, oficial?», sollozó. «Está delirando, es violento. Nos tuvo prisioneros 13 años. Me dijo que si regresaba, los mataría. Yo he vivido con miedo todos los días». Mentiras. Todo era mentira. Pero para ellos yo era un viejo despeinado en una cocina revuelta y ella una madre elegante y devastada. «Guillermo Benítez», dijo el oficial, levantándome a tirones. «Queda detenido por 3 cargos de secuestro, interferencia de custodia y poner en peligro a menores. Tiene derecho a guardar silencio». Me arrastraron afuera. Mis vecinos estaban en pijama y bata mirando desde sus jardines como si fuera un espectáculo. Doña Leonor, con quien compartí verduras del huerto durante años, se tapó la boca horrorizada. Quise gritarles que era inocente, pero la vergüenza me ahogó. Cuando me empujaron al asiento trasero de la patrulla, miré la casa. La puerta colgaba de las bisagras y, en el porche, se me clavó la última cuchillada. Verónica tenía los brazos alrededor de los niños. Leandro parecía a punto de vomitar. Valeria lloraba en silencio. Mateo estaba perdido. Y frente a ellos había un fotógrafo, cámara en mano. Verónica posaba, acomodando la cabeza para atrapar la luz de la mañana, apretándolos no para consolarlos, sino para encuadrarlos. «Sosténgalo ahí, señora Benítez», dijo el fotógrafo. «Esta es la portada del año, el reencuentro del siglo». Los flashes me cegaron a través del vidrio. Mis nietos eran utilería en su obra enferma. Cuando la patrulla arrancó, algo dentro de mí dejó de llorar y se volvió frío. 13 años los protegí de lobos. Hice turnos dobles. Aprendí a trenzarle el cabello a Valeria. Me memoricé reglas de béisbol por Leandro. Me desvelé con fiebres de Mateo. Renuncié a mi retiro tranquilo, a mis ahorros, a mi paz, para arreglar lo que ella rompió. Y en 20 minutos, Verónica había vuelto de la nada para incendiarlo todo. En el retrovisor,
El policía me miró. ¿Algo que decir, abuelo? Apoyé la cabeza y cerré los ojos. Todavía no, susurré. Todavía no. Pero la guerra apenas empezaba y yo iba a convertir su reino en cenizas. El calabozo olía a cloro, sudor rancio y desesperanza. Me senté en una banca de acero atornillada al piso, con las articulaciones doliéndome por la humedad. A mi alrededor había hombres de mirada dura, nudillos marcados y tatuajes que contaban decisiones malas. Y luego estaba yo, Memo Benítez, 70 años, con sandalias naranjas 2 tallas más grandes, preguntándome si mis niños habrían desayunado. Un guardia golpeó los barrotes con la macana. Benítez, asunto legal. Me llevaron a un cuartito de entrevista. En una mesa rayada estaba un chico que no parecía haber empezado a afeitarse. Traje barato, camisa sudada. Señor Benítez, dijo con la voz quebrada, soy Bruno, su defensor público. No me miraba a los ojos, barajaba papeles, se le caía el bolígrafo, lo levantaba. Mire, Bruno, le dije, no necesito teatro. Dígame cuándo vuelvo con mis nietos. Hizo una mueca. Ese es el problema, señor. El juez negó la libertad al inicio, pero logramos fijar fianza, $500,000. Solté una risa corta, amarga. Hijo, con mi pensión pago luz y comida. Tengo $50 guardados para un guante. Me acabas de decir 500 millones. Bruno sacó una tableta. No es solo la fianza, es la narrativa. Tiene que ver esto. Y ahí estaba el noticiero. Pesadilla en los suburbios. Abuelo secuestra a 3 menores. Verónica en un podio, micrófonos como serpientes hambrientas. A su lado un hombre tallado en mármol caro, Santiago Ledesma, de esos abogados que arruinan vidas con sonrisa de revista. Mi padre es un fanático peligroso. Lloraba Verónica ante cámaras. Era la mejor actuación de su vida. Dijo que 13 años atrás llegó a casa y yo la esperaba con una escopeta, que la obligué a huir, que encerré a los niños en un calabozo. Apreté los puños bajo la mesa. La única arma que tuve fue una pistola de aire vieja para espantar mapaches. Y calabozo era un cuarto con estrellas que brillaban en la oscuridad, pegadas por mí para que Mateo no temiera a la noche. Ledesma tomó la palabra indignado, que no descansarían hasta verme preso, que demandarían custodia total y daños por tortura emocional. Empujé la tableta con tanta fuerza que casi cae. Mentiras, gruñí. Todo es mentira, Bruno. Él tragó saliva, escéptico. Había visto a una mujer llorar en alta definición. La opinión pública ya lo condenó. Si tiene pruebas, testigos. Cerré los ojos y el recuerdo de aquel día me golpeó con polvo y desesperación. Yo no tenía una escopeta, tenía llaves. Verónica llegó temblando, la piel gris por pastillas. Debía dinero, mucho dinero, a gente que no manda recordatorios. «¡Me van a matar, papá! ¡Van a lastimar a los niños!», gritó. No tenía $5,000 en el banco. Entonces caminé hacia mi camioneta vieja, una pick-up que yo había levantado con mis manos. La vendí esa tarde en efectivo. Regresé a pie bajo el sol y le entregué el fajo. «Tómalo. Paga. Límpiate. Sé madre». Ella lo arrebató sin gracias, sin mirar a los bebés. Solo corrió, y ahora estaba contando al mundo que yo la perseguí con un arma. «Señor Benítez», dijo Bruno, como desde lejos, «necesitamos un comunicado. Quizá alegar incapacidad por la edad». Me levanté. La silla rechinó. «No soy senil y no voy a declararme culpable de nada. Los salvé. Vendí mi camioneta para salvarle la vida y ella me vendió por un titular. Me metieron en una celda común con 20 o 30 hombres y una televisión protegida con plástico, en pantalla, cinta amarilla en mi casa, la puerta destruida, luego mi foto de ficha. Me veía desquiciado, pelo revuelto, ojos abiertos de shock. Un hombre enorme, cuello tatuado, me observó y luego miró la tele. El murmullo murió. Se puso de pie. «¡Ese eres tú! ¡El secuestrador!».
gruñó. Retrocedí hasta chocar con la pared. Levanté las manos, palmas abiertas. No es como dicen, es mentira. No escuchó. En la cárcel hay jerarquías, y quienes dañan niños están abajo del lodo. Los encerraste. Escupió. Se los robaste a su mamá. Se acercó. Los demás formaron un círculo tapando a los guardias. Vi la rabia en sus ojos, la misma que yo sentía hacia Verónica, solo que dirigida a mí. Me preparé. Tenía 70, rodillas malas, hombro malo, no iba a ganar. Su puño vino como un tren y me partió la mandíbula. Una luz blanca estalló en mi cabeza. Saboreé metal. Mi cráneo golpeó el concreto con un sonido de rama quebrándose. Me fui al suelo y lo último que vi fue el cintillo del noticiero. Madre se reencuentra con sus hijos, milagro en el norte. Luego, todo se apagó. Desperté en la enfermería con un dolor como taladro en la base del cráneo. El médico me dio 2 tabletas de paracetamol y un papel que decía que estaba apto. Bruno me esperaba afuera, más nervioso que antes. Consiguió un fiador, pero el precio era todo. Mi casa, el terreno que mi padre compró hace medio siglo. Si faltaba a una audiencia o violaba una condición, me quitaban el techo. Firmé con mano temblorosa. La casa era madera y ladrillo. Sin mis niños era solo aire encerrado. El taxi de regreso fue una humillación lenta. El conductor me miraba por el espejo. Mi cara estaba en todas las noticias. El abuelo secuestrador. Al dejarme, ni quiso el dinero. Escupió por la ventana y se fue. Me quedé en la banqueta mirando los escombros de mi vida. La cinta policial bailaba al viento como serpentinas enfermas. La puerta de roble, que yo había restaurado 3 veces, estaba partida, cerradura colgando. Crucé la cinta y empujé. El silencio me golpeó primero. 13 años esta casa fue música. Caricaturas, tenis sobre madera, Valeria practicando violín. Al inicio sonaba como gato agonizando. Risas de Mateo con sus chistes. Ahora solo el zumbido del refrigerador y mi respiración. La policía revolvió todo. Cojines abiertos, cajones tirados, cajas de cereal volcadas, bolitas secas por el piso. Pero el daño real no lo hicieron ellos. El pasillo estaba lleno de marcos torcidos, vacíos. Las fotos ya no estaban. Verónica las tomó o las destruyó. Quería borrar 13 años, fingir que yo nunca fui su padre. Entré al cuarto de los niños. Colchones volteados, ropa dispersa. Me senté en la cama de Mateo y mi bota golpeó algo duro. Metí la mano bajo la cama y saqué un chupón viejo, amarillento, con un osito. Mateo lo escondió cuando le dijimos que ya era grande. Lo sostuve y de pronto ya no estaba en una casa rota, sino en la entrada de mi casa 13 años atrás. Una noche húmeda que olía a lluvia y vodka barato. Verónica estaba junto a un auto oxidado, el motor temblando, humo negro. Un hombre con tatuajes en el cuello esperaba al volante, golpeando el volante con impaciencia. Verónica, flaca hasta los huesos, fumaba y sostenía una pañalera. Yo le rogué en mis botas de trabajo: no te vayas, tienes un bebé que necesita leche, tienes una niña y un niño chiquitos, te necesitan. Ella exhaló humo químico y amargo en mi cara. Ya me harté, papá, del llanto, de los pañales, de este pueblo. Quiero vivir, quiero ser libre. Sacó un llavero, me lo lanzó, me pegó en el pecho y cayó al polvo. Ahí tienes, son las llaves. Si las quieres tanto, quédate con ellas. Al cabo son puros monitos, puro estorbo. Eso les dijo a sus propios hijos. Monitos, estorbo. Recogí las llaves. Cuando levanté la vista, ya subía al auto. Si te vas ahora, no vuelvas, le grité. No vuelvas si no estás limpia. Se rió, aguda, salvaje. No te preocupes, viejo. No me vuelves a ver. Me voy a Las Vegas. El auto salió chillando y yo vi sus luces perderse. Luego escuché el llanto dentro. Era Mateo con hambre. Lo cargué y le prometí a un bebé que ni enfocaba la mirada, que jamás sería estorbo, que sería el centro del mundo. El recuerdo se deshizo y volví al presente con el chupón en la mano.
Ella decía que yo la corrí con una escopeta, pero la verdad era que los tiró como basura porque le estorbaban para ser libre. Y ahora, como venían con un fideicomiso, de pronto recordó que era madre. Un golpe en el marco de la puerta me sacó del trance. Guardé el chupón en el bolsillo. Era el agente Molina, un policía local con quien a veces coincidía en el río. No podía mirarme a los ojos. Me extendió papeles. Lo siento, Memo. De verdad, pero tengo que notificarte. Era una orden de restricción temporal. 500 metros lejos de Leandro, Valeria y Mateo. Nada de contacto directo ni indirecto. Entregar cualquier arma. Ella está en el Gran Hotel Mirador, murmuró. Tiene seguridad privada. No te acerques. Si violas esto, te revocan la fianza y te pudres adentro. Cuando se fue, la casa se volvió tumba. Fui a la cocina. Debía comer, aunque el estómago se me retorcía. La leche ya estaba tibia. La tiré al fregadero. Me puse a limpiar porque era lo único que podía controlar. Barrí el cereal, junté vidrio, tallé huellas. A las 9 de la noche, yo seguía sentado mirando la pared, pensando si Valeria tendría su inhalador. El asma le daba cuando se alteraba. Verónica ni sabía eso, ni sabía dónde guardábamos las medicinas. Entonces sonó el teléfono fijo del muro, ese que nadie usa ya. Me asustó. Sonó de nuevo, agudo. Levanté el auricular con ganas de arrancar el cable si era un reportero. Bueno, estática, respiración pesada y un susurro tembloroso. Abuelo. Se me detuvo el corazón. Era Leandro. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?, dije, apretando el teléfono. ¿En el baño? Le robé el celular a una empleada. Susurró. Abuelo, tienes que ayudarnos. Ella está loca, completamente loca. Me temblaron las piernas, pero forcé calma. Despacio, hijo. ¿Qué pasa? Nos encerró en una suite. Nos quitó los teléfonos. A Valeria le quitó el inhalador porque se ve feo en las fotos. Trajo un equipo de estilistas. Nos obliga a ponernos ropa que raspa y a posar para redes. A Mateo lo pellizca cuando no sonríe. La rabia me nubló la vista. Leandro, escúchame. Tienes que ser fuerte. Protege a tu hermano y a tu hermana. Él sollozó. Hay hombres afuera, guardias. No nos dejan salir. Dice que tú te vas a quedar preso para siempre, que ahora le pertenecemos. Habla todo el tiempo de dinero, de abogados, de un fideicomiso. No nos quiere, quiere el cheque. Lo supe en el estómago. No era amor, era codicia. No voy a ir a prisión, le dije firme. Voy a traerte de vuelta, te lo prometo, pero haz exactamente lo que te digo. Cabeza abajo, no pelees con los guardias, pero mira todo. Memoriza lo que diga. ¿Puedes? Creo que sí, pero apúrate, gimió. Dice que nos va a llevar lejos. Habló de Suiza, de un internado. Suiza, nos iba a despachar como paquetes. Abuelo, me tengo que ir. Viene. Escuché un picaporte moverse y la voz aguda de ella al fondo. ¿Con quién hablas? La llamada murió. Me quedé en la cocina a oscuras con el auricular como si fuera un pedazo de plástico inútil. La ley decía 500 metros, la ley decía es su madre, pero la ley no oyó el miedo en la voz de mi niño. Colgué y fui al cuarto. Saqué una bolsa vieja. No iba a quedarme esperando una audiencia mientras ella los torturaba. Necesitaba ayuda y sabía a quién llamar. A un hombre con el que no hablaba desde hacía 20 años, alguien que me debía un favor de los días en que trabajábamos en el petróleo y éramos jóvenes y tontos. Basilio, al que todos apodaban el Vasco. Antes fue investigador privado, hasta que el alcohol lo venció. Si alguien podía rastrear de dónde salía el dinero de Verónica, era él. Agarré las llaves. El silencio ya no era opresión, era cuenta regresiva. Todavía no, Verónica, le susurré al aire. No has ganado. La misma noche supe que era peor. Leandro había alcanzado a decirme más antes de que cortaran la línea. Verónica había convertido la suite en prisión y escenario.
Hizo que Valeria usara un vestido apretado para grabar videos bajo un aro de luz, obligándolos a sonreír y repetir que extrañaban a mamá. Cuando la cámara se apagaba, los encerraba y se iba al bar. Pero lo que me heló la sangre fue Mateo. Tiene una alergia a los cacahuates tan fuerte que hasta el polvo de una cáscara puede cerrarle la garganta en 2 minutos. Nosotros guardábamos autoinyectores en la cocina, en su mochila y en la guantera. Verónica no lo sabía. Se fue antes de que él comiera sólido. Leandro me contó que ella pidió servicio a la habitación y lanzó galletas de crema de cacahuate sobre la cama para que Mateo se las comiera porque se vería tierno. Mateo se negó, aterrado, y ella le sujetó la cara para metérselas a la fuerza. Leandro tuvo que empujarla para salvarle la vida. Ella le quitó el autoinyector, diciendo que estaba dramático. Mi nieto estaba sin medicina, encerrado con una mujer capaz de matarlo por ignorancia y vanidad. Conduje a la comandancia, iba rápido sin mirar el velocímetro. Pasé media vida en petróleo. Cuando algo revienta, no llenas formularios. Actúas o muere gente. Pero al entrar bajo las luces fluorescentes entendí que aquí mi mundo no valía nada. Fui al mostrador. El sargento de turno era Cárdenas. Una vez le arreglé la podadora sin cobrarle. Me vio y se le endureció la cara. «Quiero levantar un reporte», dije. «Mis nietos están en peligro inmediato». Se recargó, brazos cruzados. «¿Peligro de quién, señor Benítez?» «De su madre», escupí. Intentó obligar a un niño con alergia mortal a comer cacahuate. Le quitó su medicamento. «Envíen una revisión al Hotel Mirador ahora mismo». Cárdenas soltó una risa seca. «Déjeme entender. El hombre acusado de secuestrar a 3 menores quiere denunciar a la víctima por darle una galleta a su hijo. ¿Sabe lo loco que suena?» «No es locura, es verdad». Golpeé el mostrador. «Ella no los conoce. Los está lastimando». Se levantó, pesado, con voz de amenaza. «Está libre de milagro. Usted es el sospechoso. Ella es la madre. Si quiere darle una galleta, se la da. Usted no dicta cómo cría a los niños que robó». «Robó». Otra vez. Como si yo fuera un ladrón nocturno y no el único que se preocupó por si vivían. «Casi lo mata», susurré quebrándome. «Váyase a su casa», dijo señalando la puerta, «o le revoco la fianza por hostigamiento». Salí sintiéndome más pequeño que nunca. En el trabajo yo daba órdenes y los hombres se movían porque sabían que los cuidaba. Aquí era solo un viejo criminal. La ley era un muro y yo me estaba rompiendo la cabeza contra él. Caminé hacia mi camioneta estacionada en una esquina oscura. El aire nocturno era espeso. Me sentí impotente y odié esa sensación más que el dolor. Toqué la manija y una voz me detuvo. «Señor Benítez». Me giré. Un Mercedes plateado ronroneaba a 2 lugares. Apoyado en el cofre estaba Santiago Ledesma. En persona parecía más tiburón que en televisión. Traje perfecto, zapatos brillando, cigarrillo delgado entre los dedos. Se me cerraron los puños. «¿Qué quiere?» Exhaló humo al cielo y caminó con aburrimiento calculado. «Vengo a ofrecerle un paracaídas, Memo». «¿Le puedo decir Memo?» «Puede decirme, señor Benítez», respondí. «Y no quiero nada suyo». Él rió y sacó un sobre blanco. Lo extendió. «Aquí hay un cheque de caja por $50,000. Me quedé helado. Era más de lo que había logrado guardar en años. «¿Para qué?» «Una compensación», dijo suave. «Verónica se siente generosa. Reconoce que usted los cuidó un tiempo. Solo firme un documento». «¿Qué documento?» «Renuncia voluntaria a cualquier derecho de custodia. Admite que está viejo, abrumado, que no puede con 3 adolescentes. Se retira, toma el dinero y se va a una comunidad tranquila de retiro en la costa, y no vuelve a contactar a Verónica ni a los niños». La rabia me subió como fuego. «¿Quiere que los venda?» Ledesma se encogió de hombros. «Quiero que sea realista. Tiene 70, está quebrado y enfrenta cargos graves. Yo lo destruyo en corte. Lo pinto como un anciano abusivo y acumulador.
se muere en prisión o acepta el dinero y se va a pescar. Todos ganan. Tomé el sobre. Él sonrió triunfal. Entonces lo rasgué despacio, una vez y otra, hasta hacerlo confeti. Se lo lancé a sus zapatos. «Dígale a mi hija que no estoy en venta», le dije invadiendo su espacio. «Y dígale que si por su estupidez le pasa algo a Mateo, no voy a necesitar abogado. Voy a ir por ella yo mismo». Su sonrisa se convirtió en mueca venenosa. «Está cometiendo un error, viejo. Le di una oportunidad. Ahora lo voy a enterrar». Se subió al Mercedes y se fue dejando humo. Mis manos temblaban por adrenalina, no por miedo. Creían que podían comprarme. No tenían idea con quién se metían. Me subí a mi camioneta. No tenía dinero ni la ley a mi favor, pero tenía algo que ellos no, la verdad. Y tenía al vasco, que encontraba agujas en un pajar si la aguja estaba hecha de oro. Arranqué. No iba a dormir. Iba a descubrir de dónde salió el dinero que permitió a Verónica pagar a Ledesma y por qué necesitaba a mis nietos con tanta urgencia que intentó sobornarme para callar. Llegué hasta una caravana vieja detrás de un depósito en las orillas. Un foco amarillo zumbaba sobre la puerta, atrayendo polillas enormes. Ahí vivía el vasco. Habíamos coincidido en el Golfo cuando todavía nos creíamos invencibles. Toqué con fuerza. «Vasco, abre». «Soy Memo». Hubo un golpe adentro, maldiciones. Abrió en camiseta manchada y boxer, con un revólver flojo en una mano y una botella de licor en la otra. Barba gris, ojos rojos. «Caray, Memo, pareces atropellado». «Me siento así. ¿Puedo pasar?» Entré al olor de papel viejo, aceite de arma y alcohol barato. La caravana era un caos de archivos y botellas vacías, pero en una esquina había un escritorio con monitores encendidos, su altar. Me senté en una caja y le conté todo. El operativo, el arresto, las galletas, el soborno. Me escuchó sin parpadear. Cuando terminé, dejó el revólver sobre la mesa. «Así que volvió», murmuró con voz ronca. «Y está nadando en dinero. Ledesma no se levanta por menos de 10.000 de anticipo». «Tiene suite, guardaespaldas», dije. «¿De dónde sale?» El vasco se tronó los dedos. «Vamos a averiguarlo». Tecleó rápido. Para un borracho tenía manos de cirujano. Primero rastreó al viejo novio, un tal Tristán. En 5 minutos soltó. «Primer callejón sin salida. Tristán está muerto. Sobredosis hace 2 meses en un motel. Tenía $40 y una orden de captura». «Entonces no fue él». «No», asintió. «Pero mira esto». Verónica figura como contacto. Identificó el cuerpo y ni siquiera reclamó las cenizas. Dejó que el Estado lo enterrara. Suena a ella. El vasco siguió. Nada de empleo por 10 años, nada a su nombre hasta hace 3 semanas. Y de pronto, tarjetas platino, cuentas abiertas en paraísos fiscales, una fachada llamada ABB Holdings. «¿De dónde salió el dinero inicial?», pregunté. El vasco entrecerró los ojos. «Transferencia grande. Vino de un despacho en Monterrey, Montemayor y Salinas. Abogados de herencias, de los que manejan fideicomisos para gente con dinero petrolero». Se me aceleró el pulso. Verónica no conocía a nadie así, a menos que sea por el padre, susurré. El vasco giró la silla. «¿El padre del menor? Tú me dijiste que ella contó que era un músico callejero, ¿no?». Asentí. Dijo que se llamaba Julián y que murió antes de que Mateo naciera. El vasco sonrió sin alegría. «Regla número 1. Todos mienten, sobre todo los adictos». Buscó certificados, padre desconocido en los 3. Luego hurgó en archivos y encontró un expediente sellado de hace 13 años. Prueba de paternidad ordenada cuando Verónica pidió ayuda social. «Aquí», murmuró. Tuvo que dar un nombre para que el Estado cobrara manutención. Dio uno: Julián Colmenares. Yo jamás había oído ese apellido. «¿Quién es?». El vasco se quedó callado largo rato, solo el zumbido de las computadoras y las polillas contra el vidrio. Luego silbó. «Siéntate bien, Memo. Julián Colmenares no era un don nadie, era el hijo secreto,
el hijo vergüenza de Eusebio Piedra. El nombre me golpeó como puño. Eusebio Piedra, dueño de Petróleos Piedra, uno de los hombres más ricos del país. Había muerto el mes pasado, lo vi en noticias. Piedra lo mantuvo lejos con dinero, explicó el vasco, leyendo. Julián vivió discreto. Murió en un accidente de moto hace 4 meses. No dejó testamento. Se me encendió la cabeza. Entonces, la herencia va a sus herederos directos. El vasco asintió. Y como no tenía esposa ni padres vivos, va a sus hijos, Leandro, Valeria y Mateo. Abrió un archivo legal, el fideicomiso de Julián, valorado en $18.5 millones. Me mareé. Mis niños, con ropa heredada y cereal genérico, eran multimillonarios. Y aquí viene lo peor, dijo el vasco, golpeando la pantalla. El dinero está en fideicomiso hasta que cumplan 21, pero el tutor legal cobra una cuota de administración. 500.000 al año, más vivienda y acceso a los bienes en beneficio de los menores. Sentí bilis. No era amor, no era redención, era un salario. Ella necesita la custodia para abrir la bóveda, dije temblando de rabia. El vasco me dio una impresión. No solo custodia, necesita ser la única tutora. Por eso te acusó de secuestro. Si te vuelven un delincuente, no puedes pelear tutoría. Ella se queda con los niños, cobra el cheque y vive como reina mientras los cría con nanas e internados. 13 años sin una llamada, sin un cumpleaños, y en cuanto el dinero apareció, pateó mi puerta. El vasco señaló otra cláusula: residencia en la mansión familiar Colmenares en San Pedro Garza García hasta que el menor cumpla mayoría. Y un dato que me clavó: la audiencia para nombrar tutor permanente y liberar los fondos sería el próximo martes, 6 días. Entendí el plan completo. Si ella llegaba normal, un juez vería abandono y mis 13 años de crianza. Yo podría ganar tutoría o al menos compartirla, y eso significaría controlar el fideicomiso para proteger a los niños. Pero un secuestrador no obtiene custodia. Un criminal no administra 18 millones. Tenía que destruirme. Por eso el grupo táctico, la historia del arma, el calabozo, necesitaba que yo fuera monstruo para ella ser salvadora. Si yo estaba preso el martes, ella entraba sola, sin oposición, y se llevaba las llaves del dinero. Quise avisarles. Saqué un teléfono desechable y marqué el número del celular que Leandro había usado. Rogué que siguiera escondido. Sonó una vez y entró una voz robótica. El número estaba desconectado. Volví a marcar, lo mismo. Ella lo encontró. Mi muchacho estaba encerrado con guardias y una madre que lo veía como billete con patas, y yo ni siquiera podía decirle: voy por ti. El vasco subió el volumen del noticiero. Verónica aparecía frente al hotel, vestida de negro y perlas como santa dolida. Ledesma detrás, buitre elegante. La reportera preguntó planes. Verónica miró a cámara, lágrimas falsas, que necesitaban sanar, privacidad, que por eso se irían esa misma noche a Europa, a un centro especializado en Suiza para víctimas de secuestro. Nuestro vuelo sale en 2 horas. Vamos al aeropuerto privado, dijo. Me quedé sin aire. Si los subía a un avión y salían del país, se acababa. Juicios internacionales tardan años. Los metería en un internado, cobraría su $500,000 y yo nunca los volvería a ver. Está huyendo, dije, entendiendo. Tenía miedo de que yo lograra pelear antes del martes. Esto ya no era una batalla legal, era rescate. Si vamos, violo la orden, violo la fianza. Si me atrapan, me meten 20 años. El vasco revisó el tambor del revólver y se lo guardó en la cintura. Me lanzó las llaves de su coche viejo. Entonces más vale que no nos atrapen. Pensé en la voz aterrada de Leandro, en el asma de Valeria, en la vida de Mateo vendida por una mansión. «Vámonos», dije. El vasco manejó como si lo persiguiera el demonio por caminos oscuros. El motor rugía, el chasis temblaba y el velocímetro trepó hasta donde parecía romperse. El viento entraba por las ventanas con olor a lluvia y llanta quemada.
Yo apretaba el tablero con una mano y con la otra una llave de cruz que saqué de debajo del asiento. «10 minutos, Memo», gritó el vasco. «Si el piloto tiene autorización, despegan antes de que entremos». El aeródromo privado apareció, un edificio de vidrio, reja alta, alambre de navajas. En la pista, luces ámbar. Y ahí, como un monstruo blanco, un jet listo, motores aullando. Una camioneta negra junto a las escaleras. Los vi bajo reflectores como si fuera un escenario infernal. Verónica tirando de Mateo del brazo. Mi niño clavaba los talones, ella lo jalaba sin compasión. Un hombre grande cargaba a Valeria al hombro mientras ella pataleaba. Y Leandro, mi Leandro no lloraba, peleaba. Se plantó frente a un guardia, tiró puños con todo lo que tenía. El tipo se rió y lo empujó. Leandro cayó, se levantó de inmediato y se puso entre el avión y su hermano. «¡Los están obligando, Vasco!», grité. «¡Embiste la reja!». Él no dudó. Aceleró y se llevó el portón. Metal chilló, chispas, y entramos derrapando a la pista. El piloto debió vernos porque los motores se elevaron desesperados. «¡Bloquea el avión!», grité. El vasco cruzó el coche y frenó de lado frente a la nariz del jet. Estábamos a metros de las escaleras. Abrí la puerta antes de que el auto se asentara y salté. Mis rodillas protestaron, pero la adrenalina fue anestesia. Levanté la llave de cruz, pesada y fría. «¡Suéltenlos!», rugí por encima del aullido de los motores. El guardia bajó a Valeria. Leandro me miró, ojos abiertos de incredulidad y esperanza. «¡Abuelo!». Verónica se giró. El viento le azotó el cabello. No parecía asustada. Parecía furiosa. «¡Súbanlos al avión! ¡Ahora!», chilló a los guardias. Los tipos dudaron al ver a un viejo con metal en la mano y a un conductor desquiciado con revólver en la cintura. Yo avancé. Tenía artritis y el corazón a veces se me saltaba, pero ahí me sentí gigante. «Si vuelven a tocarlos, les rompo cada hueso», gruñí. El guardia más grande metió la mano al saco. El vasco disparó al aire. El estallido cortó la noche. «¡Atrás!», gritó. «El siguiente no es aviso». El tipo se frenó con las manos arriba. Verónica agarró a Mateo de la camiseta e intentó subirlo ella misma. «¡No!», grité y corrí. Llegué a las escaleras cuando ya lo arrastraba al primer peldaño. Golpeé el metal con la llave de cruz. Un campanazo que retumbó. «Suéltalo, Verónica». Ella me miró desde arriba. «Eres patético, un viejo pobre. ¿Crees que puedes detener esto? Yo los tengo. Son míos». «Los pariste», le escupí. «No los posees». Sirenas. Primero lejanas, luego encima. Luces rojas y azules bañaron el fuselaje. Policía aeroportuaria, estatal, quién sabe. Verónica sonrió con crueldad. «Se acabó, Memo. Me acabas de regalar todo». Tenía razón. Violé la orden. Destrocé propiedad. Entré armado a una pista. Pero mientras ese avión no despegara, yo había ganado tiempo. «¡Quieto! ¡Suelte el objeto!», sonó un megáfono detrás. Me giré. Patrullas, agentes apuntándome. Miré a Leandro, a Valeria hecha bolita, a Mateo aún sujeto por ella. «¡Los amo!», grité. «¡Los amo más que a nada! No lo olviden». Empecé a bajar el metal para rendirme, pero el guardia que antes dudó se lanzó sobre mí. Reaccioné por instinto y levanté el brazo para cubrirme. «¡Taser! ¡Taser!», gritó alguien. Sentí el golpe de las púas en el pecho. Fue como un rayo. El cuerpo entero se me tensó. Dolor blanco, brutal. Caí de espaldas sobre el asfalto. El metal rodó lejos. Escuché a Leandro gritar mi nombre. Me rodearon botas. Me aplastaron al piso. Me esposaron tan apretado que mordía hueso. «Deje de resistirse», gritaban, aunque yo no podía ni respirar. A través de la niebla del dolor, vi a Verónica arriba de la escalera. Ya no corría. Miraba cómo me arrastraban como saco. Se acomodó el vestido, el pelo, y habló con el piloto. Pude leerle los labios. No podían irse. La pista era escena y estaba clausurada. La rabia le torció la cara, pero tuvo que meter a los niños en el avión sin despegar. No se iban esa noche. Yo había comprado tiempo, cambiando mi libertad por un retraso. Me arrojaron a una patrulla.
alcancé a ver al vasco esposado sobre el cofre de su coche. Me miró y asintió con tristeza. Me desmayé antes de llegar. Desperté con el pitido de un monitor cardíaco, olor a desinfectante y cera. Intenté moverme y vi mi muñeca esposada al riel de una cama, pabellón penitenciario del hospital. Un agente vigilaba la puerta. El pecho me dolía donde me clavaron las púas. Cuando el guardia notó que estaba despierto, se acercó sin compasión. «Bienvenido de vuelta, Benítez». «¿Dónde están?», croé. «Da igual, tiene problemas más grandes». La fiscalía añadió cargos. Tragué saliva. ¿Cuáles? Agresión agravada, violación de orden de protección, daños, resistencia. Y como entró a una pista regulada y atacó un avión, le quieren colgar terrorismo contra instalaciones aeroportuarias. Delito federal, 20 años mínimo, sin fianza. Miré el techo, 20 años, moriría encerrado. Verónica se quedaría con ellos y con los 18 millones. Me ardieron los ojos. Pensé que había perdido, hasta que recordé la tabla suelta del piso en mi habitación, el hueco que la policía no vio porque buscaba un calabozo inexistente. Ahí, dentro de una caja con olor a cedro, había un sobre mostaza. Lo guardé 13 años esperando no usarlo nunca. Era la opción nuclear. Destruiría a Verónica, pero también rompería el corazón de mis niños. Yo no quería que supieran quién era su madre, pero ya no tenía elección. Si quería salvar su futuro, debía dinamitar su pasado. Miré al guardia. «Necesito hacer una llamada». «Una», respondió. «¿A quién?» «No a un abogado», dije, endureciendo la voz. «Al único hombre que queda para terminar esto». Necesitaba al vasco, que saliera y entrara a mi casa una última vez, porque ese sobre no era un papel, era un recibo, y había llegado la hora de mostrarle al mundo qué fue exactamente lo que Verónica Benítez vendió 13 años atrás. Las horas en el pabellón se arrastraron. A las 2 de la mañana cambió el aire. El guardia joven fue reemplazado por uno de cuello grueso, mirada sin parpadeos. Miró su reloj y salió, dejando la puerta entornada. Mis instintos gritaron. De la oscuridad del pasillo se desprendió una sombra y entró un hombre con uniforme quirúrgico, pero demasiado ancho de hombros. Cubrebocas, guantes azules, se movía como depredador. Se acercó a mi suero y sacó una jeringa con líquido transparente. «¿Quién te manda?», raspé. Se congeló y me clavó los ojos muertos. «Duérmete, viejo, es mejor así. Fallo cardíaco, muy común a tu edad». Metió la mano hacia el puerto de inyección. No pensé, reaccioné. Mi brazo izquierdo estaba encadenado, pero mi pierna derecha libre bajo la sábana. Esperé a que se inclinara y pateé con toda mi rabia vieja. Mi talón le dio en la rodilla. Sonó un crujido asqueroso. Aulló y cayó. La jeringa se hizo pedazos. «¡Ayuda!», rugí, sacudiendo la cadena. El tipo se incorporó cojeando y huyó justo cuando enfermeras corrían. Sobreviví, pero supe algo. La guerra escaló. Ledesma estaba asustado de que yo tuviera algo, y si intentaban matarme allí, que Dios ayudara al vasco. A 5 millas, bajo cielo sin luna, el vasco peleaba su propia guerra. Dejó una bicicleta prestada en el monte detrás de mi terreno. La casa, rodeada de cinta, parecía abandonada, pero él sintió el silencio. Ni grillos. Eso significa depredadores. Se coló por una ventana del lavadero con una navaja. Caminó como fantasma sobre el piso, esquivando el desastre del operativo. En el pasillo, una tabla crujió. Clic. Un haz de luz táctica lo cegó, luego otro y otro, 3 luces desde la sala. «Tenemos visita», dijo una voz profunda. No era policía, era mercenario. El licenciado Ledesma dijo que la rata quizá volvería por su queso. El vasco no se congeló, se dejó caer. Un taser silbó donde habría estado su pecho y se clavó en la pared. Rodó a la puerta de un cuarto. «Agárrenlo, y que parezca accidente», ordenó la voz, que se tropezó varias veces. El vasco, 65 años, alimentado por alcohol y lealtad,
contra profesionales jóvenes, sin pistola. Se la habían quitado. Solo manos y lo que encontrara. Tomó una lámpara pesada de base de bronce. Esperó. El primer hombre asomó y el vasco descargó la lámpara en su cráneo. Cayó sin sonido. Uno menos. El vasco cargó al pasillo y embistió al segundo, estrellándolo contra el muro. El otro golpeó con macana en su hombro. El vasco gritó, pero se pegó como perro. Le metió 2 cabezazos y le reventó la nariz en una salpicadura. El tercero, líder, lo pateó en las costillas y lo mandó volando. Un botín lo aplastó al suelo. «¿Dónde está?», exigió, presionando. «Registramos paredes, ático. ¿Dónde escondió el viejo la palanca?». El vasco, sangrando del ojo, sonrió rojo. «Revisaste paredes, pero no revisaste el piso». Le torció el tobillo con un movimiento sucio, de cantina. El líder cayó. El vasco gateó hasta mi habitación, apartó la alfombra, levantó la tabla suelta con uñas ensangrentadas y sacó la caja. Entonces la puerta explotó y el líder entró con un cuchillo cerrado. «Se acabó, viejo», siseó. El vasco miró la ventana, el salto al patio, abrazó la caja. «Todavía no», murmuró, y se lanzó. El vidrio estalló como diamantes, cayó sobre arbustos que frenaron y desgarraron, rodó al concreto con un alarido y vio una esquirla clavada en su pantorrilla. Pero tenía la caja. Oyó gritos arriba, una linterna barriendo el patio. «Bajen y termínenlo». El vasco se levantó a la fuerza, cojeando, dejando sangre. Saltó la cerca y cayó en el pasto del vecino mientras los mercenarios salían. Se quedó quieto, abrazando la caja como reliquia. Ellos pasaron corriendo a centímetros. El vasco esperó 1 hora, abrió apenas para comprobar el sobre, lo cerró y no fue al hospital. Sabía que lo vigilarían. Caminó 5 millas por el monte, sangrando a cada paso, para entregar el cargamento. Cuando lo vi al día siguiente en la sala de visitas, roto y magullado, no vi a un borracho. Vi a un soldado que acababa de cumplir la misión más importante de su vida. Y cuando sostuve ese sobre manchado de sangre, supe que, pasara lo que pasara en el tribunal, yo no estaba solo. El día del juicio amaneció gris y húmedo. No dormí. Pasé la noche con el sobre mostaza pegado a la piel bajo el uniforme. Me raspaba, pero ese rasguño me mantenía cuerdo. Me trasladaron en una camioneta sin ventanas. Las cadenas en los tobillos sonaban como campanas fúnebres. Al bajar, me golpeó el ruido. No era justicia, era circo. Cientos de personas tras vallas, reporteros gritando mi nombre, buscando una mueca que vendiera. Carteles de desconocidos. Protejan a los niños. Encierren lo monstruo. Ledesma había convertido la opinión pública en linchamiento. Entré con la cabeza baja. La sala estaba helada, enorme, madera oscura para hacerte sentir pequeño. El público lleno, hombro con hombro, vecinos de años evitando mi mirada, padres de compañeros de Leandro. Y ahí estaba Verónica, en la mesa de la parte acusadora, pero ya no era la mujer del abrigo caro. Ahora era madre sufrida, suéter gris grande, sin maquillaje, ojeras expuestas, cabello en un chongo descuidado, pañuelo en mano, una obra maestra de manipulación, Ledesma a su lado, seguro como cuchillo. Mi defensor público, Bruno, sudaba. Me susurró que Fiscalía iba por 20 años, que si mostraba arrepentimiento, quizá bajaban a 10. 10 años era morir antes de salir. «No», le dije, «no acepto nada». El juez, el señor Paredes, entró con cara de piedra. Miró sobre los lentes y en sus ojos yo ya era culpable. El juicio fue carnicería. Ledesma no presentó un caso, montó un show. Me pintó como viejo amargado que robó niños para llenar vacío. Habló de calabozo y tortura psicológica y llamó a su testigo estrella. Yo esperaba a un policía. No esperaba a Teodoro Guzmán, mi vecino 2 casas más abajo. El mismo al que ayudé a levantar la barda tras un huracán, con quien compartí cervezas en mi porche. Subió al estrado sin mirarme. «Señor Guzmán», dijo Ledesma, caminando frente al jurado.
Cuéntenos qué escuchó durante años en la casa Benítez. Guzmán tragó saliva, miró a Verónica, que le dio un asentimiento pequeño. Gritos, muchos gritos de noche. Escuché a los niños suplicando que los dejaran salir. Escuché al señor Benítez, golpeándolos. Un jadeo recorrió la sala. Sentí un puñetazo en el estómago. Era mentira. En mi casa los únicos gritos eran por un partido en la televisión o por niños jugando. Mentiroso, susurré. Bruno me sujetó el brazo para que callara. Ledesma sonrió. ¿Y por qué no llamó a la policía? Tenía miedo. Todos le tenían miedo. Es violento. Una vez me dijo que si alguien se metía con su familia, lo enterraría. Mentira comprada con plata o amenaza. El jurado se lo tragaba. Bruno me dijo que esto era grave. Yo miré el sobre en mi uniforme y entendí que el sistema no era corte, era teatro. Me puse de pie. Está despedido, Bruno. Dije lo bastante alto para que lo oyera la taquígrafa. Bruno se quedó helado. El juez golpeó el mazo. Señor Benítez, siéntese. Usted tiene representación. No, su señoría, respondí. Me represento solo. La sala se llenó de susurros. Ledesma sonrió, encantado. Un viejo autodestruyéndose. El juez advirtió que era mala idea, que no conocía reglas. Yo sostuve su mirada. Tal vez no conozca el procedimiento, pero conozco la verdad, y soy el único aquí que la conoce. Tras un silencio pesado, aceptó. Bruno recogió su maletín con manos temblorosas, me deseó suerte y se fue. El juez me pidió mi primer testigo. Yo dije, no tengo testigo. Ledesma soltó una risita. El juez, irritado, preguntó si entonces tenía declaración o si estábamos perdiendo el tiempo. Metí la mano al uniforme, saqué el sobre mostaza, arrugado, manchado de tierra y de sangre seca del vasco. Vi los ojos de Verónica clavarse en él. Dejó de fingir. Su cuerpo se endureció. Reconocía el color de su pecado. Caminé despacio hacia el estrado con el sobre en alto, para que el jurado lo viera. La sala quedó en silencio, uno de esos silencios que pesan como piedra. Rasgué el sello. El sonido del papel rompiéndose retumbó como disparo. Mis manos estaban firmes. Saqué un documento escrito a mano en hoja rayada, amarillenta, bordes gastados, pero con sello notarial fechado el 14 de agosto de 2011. Aclaré la garganta y leí con voz clara, fría, para cada rincón del lugar. Yo, Verónica Benítez, por medio de la presente vendo en forma total y permanente mis derechos y autoridad parentales sobre mis hijos, Leandro, Valeria y Mateo, a Guillermo Benítez. Esta transferencia es definitiva y absoluta, a cambio de renunciar a toda reclamación de maternidad y comprometerme a no volver a contactarlos a ellos ni a Guillermo Benítez, acepto la suma de $15,000 en efectivo. Este dinero es para la compra de un Mustang convertible modelo 2011. Juro que nunca regresaré. Dejé la hoja en alto. $15,000, el precio de 3 vidas. La sala explotó en un jadeo colectivo. La taquígrafa dejó de teclear con la boca abierta. El alguacil dio un paso, asqueado. Pero yo no había terminado. Saqué una fotografía sujeta detrás del papel. La mostré al jurado y al juez. Verónica, en el estacionamiento de una agencia, recargada en un Mustang rojo con el techo abajo, sonriendo como depredadora. En una mano las llaves, en la otra un abanico de billetes, y atrás, desenfocado pero claro, sobre el concreto caliente, un portabebés, Mateo, de 2 meses, rojo de tanto llorar, abandonado mientras su madre posaba con dinero. Puse la carta y la foto frente al juez Paredes. Vi cómo se le drenaba el color. Tomó la hoja y le tembló la mano. Leyó una vez, otra, miró la foto. La compostura profesional se le evaporó y apareció la furia humana de alguien mirando a un monstruo. Ledesma, el abogado invencible, se quedó petrificado. Su rostro se volvió ceniza. Miró el documento, luego a su clienta, y se apartó de ella como si la podredumbre fuera contagiosa. Cerró su carpeta, dejó la pluma. Rendición. Verónica, por primera vez, quedó desnuda.
No había lágrimas bonitas, no había actuación. Buscó aliados en la sala y no encontró a nadie. El jurado la miraba con odio, el público con horror. El juez respiraba fuerte intentando contenerse y cuando habló, su voz fue baja, peligrosa. Señora Benítez, en 20 años en este estrado creí haber visto todo, pero esto, usted vendió a sus hijos, no los dio en adopción, no pidió ayuda, los vendió por un auto, levantó la foto y dejó a su bebé en el pavimento en pleno verano para tomarse una foto con dinero. Verónica se puso de pie con pánico. «Eso no es real», chilló. «Es falso, lo inventó». El juez golpeó el mazo como trueno. «El sello notarial es auténtico. La letra coincide con todo lo que usted firmó este mes. No me insulte». Verónica se derrumbó llorando feo, pero Ledesma aún intentó salvar el barco. Se levantó, voz teatral, que era irregular, que exigían peritaje, que yo tuve 13 años para falsificarlo. El juez iba a responder cuando las puertas del fondo se abrieron de golpe. La sala brincó. Me giré con cadenas sonando. Era Leandro. Llegó sudado, camisa rota, un zapato menos, ojos encendidos con un fuego que yo reconocí. Verónica chilló su nombre como orden. Leandro la ignoró y caminó por el pasillo central. El alguacil quiso frenarlo, pero yo rugí. «Déjenlo pasar. Es mi nieto». El juez levantó una mano. «Dejen hablar al muchacho». Leandro llegó a mi lado, más alto que yo. Me apretó el hombro. «Perdón por llegar tarde, abuelo. Tuve que salir por la ventana del baño del hotel. El guardia era rápido, pero yo fui más». Luego miró al juez. «Todo lo que mi abuelo dijo es verdad. Ella miente. No nos quiere. Quiere el dinero». Ledesma protestó. «Menor bajo coacción. Lavado de cerebro». Leandro metió la mano al bolsillo y sacó un teléfono negro barato, de esos de tapa. Era el que yo le había dejado escondido. Ella encontró un señuelo. «No estoy lavado», dijo, levantándolo como prueba. «Y tengo evidencia». Lo abrió, apretó un botón y acercó el altavoz al micrófono. Sonaba con estática, pero la voz era inconfundible. Verónica, sin llanto, sin dulzura, pura aspereza. «Entonces, ¿cuándo me dan el dinero?», exigía. Una voz de hombre respondía. «En cuanto firmemos la tutoría el martes». Verónica. «Bien, porque no aguanto otro día con estos mocosos. El grande me mira como si quisiera matarme, y el chiquito no deja de quejarse. Es patético». El hombre. «Aguanta, 18 millones. Mantén los ojos en el premio». Verónica. «Ya sé. En cuanto caiga el cheque, les compro 3 boletos a ese internado en Suiza, el más barato, pero lejos. Que se pudran allá». El hombre preguntó por mí. Y Verónica se rió, seca, helada. «No te preocupes. Ledesma dice que se va 20 años. Está viejo, se muere adentro. Yo voy a brindar en París mientras sus nietos se pudren en los Alpes. Es un viejo idiota que debió morirse hace años». Leandro apagó la grabación y el silencio fue absoluto, más pesado que todo lo anterior. El jurado estaba horrorizado. El juez ya no estaba sorprendido, estaba furioso. Verónica, al fin sin máscara, lanzó un grito animal y se abalanzó no contra mí, sino contra Leandro, con uñas buscando su cara. «¡Dámelo! ¡Te pertenezco!», chilló. Leandro retrocedió, sosteniendo el teléfono fuera de su alcance. Yo me interpuse, pero no hizo falta. «¡Alguaciles!», tronó el juez. 3 agentes la derribaron y la esposaron. Ella pateaba, mordía, escupía, gritaba obscenidades. «¡Soy la madre! ¡Son míos!». Ledesma vio el desastre y quiso escapar. Cerró el maletín, juntó papeles, dio pasos hacia la salida. «Señor Ledesma», dijo el juez con voz calmada que daba miedo. El abogado se congeló. «Usted presentó un testigo que sabía que estaba mintiendo. Facilitó un fraude. Fue cómplice de una conspiración para arrebatarle a un hombre su libertad y su familia por dinero». Miró a los agentes. «Llévense a la señora Benítez. Cargos por perjurio, fraude, abandono, agresión y conspiración». Verónica volteó hacia mí, rabia pura.
Te odio, ojalá te mueras. Y por primera vez en 13 años no sentí ira, solo pena. Lo sé, le dije bajo. Y por eso perdiste. El juez ordenó también detener a Ledesma. Desacato, investigación, recomendación de inhabilitación y cargos penales. Se lo llevaron con los zapatos caros arrastrando. La sala era caos, reporteros gritando, pero en medio de todo había una calma imposible. Leandro me miró las cadenas. ¿Ganamos, abuelo?, preguntó, con la voz temblándole ahora que la adrenalina bajaba. Vi al juez indicar que me quitaran los grilletes. Vi el espacio vacío donde estuvieron los monstruos. Sí, hijo, respondí, abrazándolo con fuerza. Sí, ganamos. El juez golpeó el mazo por última vez. Caso desestimado de manera definitiva. Señor Benítez, es libre. Y en cuanto a la custodia de los menores, creo que están exactamente donde deben estar. Salí del tribunal no como acusado, sino como abuelo. Leandro iba a mi lado y todavía faltaba lo más importante: recuperar a Valeria y a Mateo. Fuimos directo al hotel. Los guardias intentaron detenernos, pero esa vez yo no llevaba una llave de cruz. Llevaba una orden firmada por un juez federal. En cuanto la vieron, se hicieron a un lado. Al abrir la puerta de la suite, Valeria y Mateo estaban en el sofá, encogidos, aterrados. Creían que su madre volvería a arrastrarlos a Suiza. Cuando vieron a Leandro a salvo, soltaron un sollozo que me rompió y me recompuso al mismo tiempo. Mateo se me estrelló en el cuerpo y enterró la cara en mi vientre. Valeria se me aferró al brazo como si se hundiera en el mar. Los abracé y prometí que nadie volvería a llevárselos. Los meses siguientes fueron un torbellino de papeles. El dinero, 18.5 millones, parecía irreal, como cifra fantasma. Era suyo, viniera de un padre desconocido y de una madre que los vendió. Fui al despacho que administraba el fideicomiso, el mismo que había estado listo para ayudar a Verónica a saquearlo. Entré con mi mejor camisa de franela y botas de trabajo. Me miraron por encima del hombro hasta que puse la tutoría sobre la mesa. Los despedí a todos, administradores, abogados, contadores que miraron a otro lado. Trasladé el fideicomiso a una firma conservadora, de ética de hierro, y lo blindé para que ni yo pudiera tocar el capital. Ese dinero sería para universidad, primeras casas, futuro. Cobré la cuota de administración que la corte autorizó, sí, pero no para lujos, para reparar lo roto. 6 meses después, me paré en la entrada de mi vieja casa. Un letrero de «Se vende» se balanceaba con el viento. Dolía despedirse. Ahí crié a mi hija y luego a sus hijos. Ahí hubo risas, lágrimas y también la puerta destruida, la cinta amarilla, los fantasmas. Era hora de soltar. La vendí a una pareja joven empezando. Me llevé lo que quedó y una parte de la cuota y compré un sueño que tuve desde los 20, un motorhome grande, de esos que parecen casa rodante de lujo, con camas reales, cocina completa y espacio para vivir juntos sin apretarnos. Salimos un martes por la mañana. No miramos atrás. Manejamos hacia el oeste, vimos llanuras volverse cerros y luego desierto rojo. Cantamos con la radio, comimos en fondas de carretera, nos reímos hasta doler. Por primera vez en 13 años no había sombra esperando en el camino. Ahora estoy sentado en una silla plegable al borde de la barranca del Cobre. El sol cae y pinta el cielo con naranjas y morados que parecen imposibles. El aire huele a pino y a leña. Frente a mí crepita una fogata. Leandro le enseña a Mateo a asar un malvavisco sin incendiarlo, aunque Mateo se empeña en dejarlo como carbón. Valeria lee envuelta en una manta, los pies sobre un tronco, en paz como no la veía desde que era pequeña. Y al mirarlos, yo no veo 18 millones. No veo fideicomisos ni juicios. Veo a mis niños. Verónica creyó que podía comprar la felicidad, que una mansión y un jet privado llenarían el hueco que tiene adentro. Pensó que vender a sus hijos por $15,000 era buen negocio porque le compró un convertible.
Se equivocó. Dicen que la sangre es más espesa que el agua y lo usan para justificar pecados, para obligarte a perdonar a quien te destruye solo porque comparte tu ADN. Yo aprendí a la mala que la sangre es biología, nada más. El amor es una elección, la lealtad es un acto. Verónica eligió el dinero, yo los elegí a ellos. Y mientras veo a Mateo reír cuando su malvavisco se prende y Leandro le da palmadas en la espalda, mientras Valeria sonríe al verlos, sé que elegí bien. Ella vendió estos momentos por el precio de un auto usado. El dinero puede estar ahí, sentado en un banco, pero no vale ni una sola de sus abrazos. Porque familia no es quien te dio a luz. Familia es quien se queda, quien vende su camioneta para pagar tus deudas, quien atraviesa una reja para detener un avión, quien se sienta a tu lado en un tribunal cuando el mundo entero te odia. Familia es quien está cuando llega la tormenta y quien sigue ahí cuando sale el sol. Y mirando a mis 3 niños junto al fuego, sé una cosa con certeza: estamos en casa. Donde sea que estacionemos esta casa rodante, estamos en casa, y esa es una riqueza que Verónica jamás va a entender. Y si esta historia de pelear por justicia y proteger a quienes amas te movió el corazón, dale me gusta y suscríbete para apoyar a este viejo. ¿Desde dónde estás mirando hoy? Déjamelo en los comentarios. De verdad los leo y los agradezco.